Buenos días, bienvenidos a este nuevo encuentro que organizamos en el marco del programa PIP, Programa Internacional de Promoción de las Cámaras de Comercio, que en esta ocasión lo vamos a centrar en cómo exportar de forma segura, conociendo los riesgos y los desafíos que marcan la agenda internacional. Estamos a las 10 en punto, estoy viendo que se están conectando los inscritos en esta jornada que hacemos en modo webinar. Digamos que esta metodología de trabajo llegó con la pandemia y se nos ha quedado porque realmente para determinadas cuestiones como la que hoy nos reúne pensamos que sigue siendo muy operativo. Y bueno, damos un par de minutitos y enseguida estamos otra vez con ustedes. Bueno, y parece que ya están los asistentes conectados. Y yo creo que podemos dar comienzo, como les decía, a este nuevo encuentro que estamos celebrando desde el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio, en el marco, como les decía, del programa PIP de Cámaras de Comercio de Cámara de España, para intentar llevarles a ustedes diferentes temáticas relacionadas con la internacionalización de nuestras empresas. Como les decía, en el día de hoy vamos a tratar de conocer cómo podemos llevar nuestros productos y servicios a los mercados internacionales de una manera un poco más segura, conociendo cuáles son los riesgos y desafíos a los que se enfrentan nuestras empresas en el mercado actual y cómo podemos, en parte, solucionar o prever esos riesgos, ¿no? Contamos hoy para ello con un ponente de excepción al que yo le agradezco muchísimo que comparta esta mañana este rato con nosotros. Es Álvaro Porte Fernández. Hoy día es el director territorial sur de CESE, de la Compañía Española de Seguros de Crédito de Exportación, pero su trayectoria es muy extensa en materia de internacionalización y de apoyo a la internacionalización a las empresas andaluzas. Yo hace muchos años ya le conocí cuando estaba en el entonces IFA, Instituto de Fomento de Andalucía, luego Agencia IDEA. Además es un magnífico profesor, es profesor en diferentes entidades universitarias y de posgrado, con lo cual estoy segura de que muchos de ustedes ya le conocen y han tenido la suerte de escucharle, ¿no? Yo quiero aprovechar también saludar a aquellas empresas que ya nos conocen, que me consta que hay algunas que ya nos siguen y repiten con nosotros, algunos compañeros de cámaras de comercio que sé que están también conectados y creo que hay algún compañero de Trade, antigua Extenda, que también está al otro lado. A todos, bienvenidos de nuevo y yo simplemente quería introducirles por qué habíamos pensado reunirnos esta mañana hoy aquí para hablar de este tema. Precisamente el viernes se dieron a conocer los últimos datos de exportaciones españolas y es verdad que se va confirmando, parece que hay una caída. En los últimos meses hay caídas consecutivas de nuestras cifras de comercio exterior. Hay un cambio de tendencia. Estamos viendo que hay debilidad en la zona euro, que es nuestro principal mercado. Es el momento de que nuestras empresas exportadoras se planteen otras zonas, otros mercados. Están creciendo, por ejemplo, las exportaciones a América Latina. Es un buen momento para ir a Hispanoamérica para vender nuestros productos o servicios, para implantarnos en esas zonas. Ahora mismo la situación internacional tiene lo que se llaman unos cisnes negros, ¿no? Que están ahí, que son desgraciadamente la guerra de Ucrania, la nueva guerra en Oriente Próximo, la crisis energética, la inflación, los tipos de interés. Bueno, todo eso son una serie de condicionantes que están ahí que nos tenemos que tener en cuenta en nuestras salidas a mercados internacionales. Es el momento de mirar, le decía, a Hispanoamérica. A lo mejor también es el momento de mirar a otros territorios como África, que tiene un grandísimo potencial. Nos da miedo mirar a África, nos da miedo la inestabilidad, la inseguridad. Son interrogantes que planteo, ¿no? Por ejemplo, hay otros desafíos relacionados, y no voy a hablar mucho de esto porque estoy segura de que Álvaro nos contará más de eso. Estamos en plena revisión del concepto de globalización. Eh, Hay riesgo, la propia disrupción tecnológica en la que estamos inmersos también, bueno, pues sobre todo para las empresas que prestan servicios tecnológicos,
Ahí no sabemos bien cómo va a funcionar, cómo no va a funcionar ese mercado tecnológico. Hay equilibrios geopolíticos muy difíciles entre, por ejemplo, entre Estados Unidos y China. Está la caída demográfica, cada vez tenemos menos consumidores. ¿Cómo podemos paliar todo eso? Bueno, es un poco la introducción que yo quería hacer desde aquí, para que entendamos por qué para nosotros era tan importante, antes de terminar el año, poder celebrar una jornada con CESTE. CESTE es hoy día un grupo empresarial fuerte, solvente, consolidado, que se dedica no solo a asegurar las exportaciones, sino a otras muchas más cosas que estoy segura de que Álvaro nos va a contar ahí aquí. Y yo, aunque sé que Álvaro lo dirá, les recomiendo a todos que puedan conseguir la publicación más reciente de CESTE sobre el panorama internacional 2023, que a mí me parece interesantísima. Yo me callo, ustedes no han venido hoy a oírme a mí, sino a Álvaro, y Álvaro sí me ha recalcado al inicio, cuando yo estaba preparando con él hace unos minutos cómo iba a ser la jornada de hoy. Estamos abiertos a cualquier diálogo, pregunta, cuestión que se les ocurra después de la intervención de Álvaro. Así que cuando quiera, Álvaro Portes, muchísimas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Yo primero espero que se oiga, que la tecnología nos ayude, que todo funcione correctamente y que aprovechemos un poco el tiempo que tenemos a disposición por parte del Consejo Superior de Cámaras de Andalucía. Yo empiezo por ahí, empiezo primero, aparte de darle los buenos días a todos, por agradecer la participación de todos los que se hayan incorporado a este seminario. Le agradezco realmente, ¿no?, el tiempo que dedican bueno, a participar y a escucharnos, porque espero que sea un poquito más proactivo y que no sea yo solo el único que va introduciendo algunos temas, bastantes menos de los que ha apuntado Mercedes, que comenta una agenda súper ambiciosa para el tiempo que tenemos y quedaría para debatir pues durante muchísimo tiempo, ¿no? Y agradecerle también, lógicamente, a la Cámara, bueno, que nos dé, al Consejo Superior de Cámaras, que nos dé la oportunidad de participar en este seminario. Yo le decía a Mercedes antes de empezar, yo no voy a hacer una presentación formal con PowerPoint, primero porque creo que distrae muchas veces, ¿no?, a los asistentes, a los participantes del propio mensaje que se trata un poco de trasladar. Y además pues nos consumiría un tiempo precioso, simplemente la a veces explicación detallada de las diferentes transparencias, ¿no? Entonces voy a intentar más hacer una presentación abierta, utilizando un poco ese concepto de hacer una especie de relato, si quieren decirlo así, o de excursión, sobre ese reto que tenemos hoy todos, de tratar de gestionar nuestro negocio en un entorno internacional tremendamente complicado de entender, ¿no? Bueno, yendo un poco al entorno internacional como introducción a la presentación y sin bajar mucho al detalle, como ha comentado Mercedes, aprovecho también para reiterarlo, es verdad que CESTE tiene una serie de publicaciones que yo creo que son interesantes, no solo las publicaciones de CESTE, sino lo que pueden encontrar ya incluso incluido en la propia web de CESTE, y que es de utilización, de consumo y de acceso abierto, ¿no?, para cualquier empresa que, como digo, consulte la página de la compañía, ¿no? Ahí verán que hay una publicación que hacemos todos los años que se llama Panorama Internacional, donde hay una serie de artículos de profundidad sobre diferentes temas. Algunos de ellos ya los ha comentado Mercedes, ¿no? Por ejemplo, este año hacemos un análisis muy importante de un factor estructural a medio largo plazo, que es el tema de la demografía, de la que se habla muy poco, pero que yo creo que tiene mucha incidencia en lo que está pasando y tendrá mucha incidencia en lo que pueda ocurrir. Y hay también, por hacer referencia a otro de los artículos, un análisis muy profundo de esto que se viene a llamar la redefinición de la globalización. Yo creo que la globalización es un fenómeno que ha sido tremendamente exitoso a lo largo de estos últimos 35 años, desde el año
1990 con la caída del muro de Berlín, como ustedes saben, y la desaparición de la Unión Soviética. La cuarta ola de globalización arranca con una velocidad, exponencial, y eso ha traído el mayor incremento de bienestar a nivel global, de forma indudable, ¿no? A lo largo, como decía, de estos últimos 30 años, ¿no? De ahí el fenómeno de la irrupción de nuevos países en la economía internacional, de la consolidación de clases medias en muchísimos mercados a los que la economía internacional pues no los tenía integrados en esa época. Estamos hablando de China, de India, de Indonesia, de México, de Brasil, de Turquía, en fin, de muchísimos países de interés, ¿no? Para muchísimas empresas que quieran impulsar el negocio internacional. Pero también es verdad que esa globalización ha traído una serie digamos, de efectos colaterales no deseados. Así como se ha incrementado la igualdad entre países, se ha incrementado la desigualdad dentro de los países, ¿no? Y en particular en Occidente, y eso ha traído también pues, una oleada de cambios políticos, ¿no? Como ha sido el tema de la irrupción, ¿no? De las ideologías de corte más populista o las democracias de una naturaleza iliberal, en el sentido de que esos pilares pues, también se van erosionando, ¿no? A lo largo de estos años. Bueno, en cualquier caso, esa globalización con algunos de los cisnes negros que también se han comentado, como la pandemia y las guerras de Ucrania, sobre todo, ¿no? Pues ha provocado una disrupción en las cadenas de suministro, que es lo que está provocando ese fenómeno de la redefinición de la globalización. Yo no creo que vayamos a ir a una desglobalización, no lo digo yo, lo dicen grandes expertos y la mayoría de los organismos internacionales, porque los factores que están detrás de la globalización son muy potentes y tienen una naturaleza estructural, pero sí es verdad que hoy las empresas dejan de pensar en ese fenómeno con el criterio de eficiencia, es decir, de solo buscar oportunidades de deslocalizar o de invertir en terceros países con idea de producir con una estructura de costes más económica y más eficiente, y ahora sí que empiezan a ponderar factores como es la seguridad, la estabilidad de los suministros, la reducción de la dependencia de esos suministros de terceros países que tengan un perfil de riesgo que a nosotros nos pueda preocupar, ¿no? Esa redefinición de la globalización también está provocando esos fenómenos de acortamiento de las cadenas de valor y ahí también se abren oportunidades incluso en países más cercanos de España, de lo que venía siendo en años anteriores. Bueno, a ver, por hacer una pequeña referencia a ese entorno internacional, sin entrar, como digo, en detalle, yo creo que vivimos un mundo muy convulso, nos levantamos todas las mañanas pendientes ya casi, como ciudadanos, ni siquiera ya dentro de nuestro mundo un poco de gestión o de empresa, mirando hacia afuera, mirando a ver qué es lo que ha ocurrido en el entorno internacional y cómo nos puede afectar cualquiera de esas situaciones o cualquiera de esos fenómenos, ¿no? Que ocurren en el entorno internacional, en nuestra dinámica del día a día, y no solo en nuestras operaciones, sino también en nuestra visión un poco más a medio o largo plazo en cuanto a la estrategia de la organización, ¿no? Bueno, ese entorno internacional convulso, como decíamos antes, yo creo que tiene cuatro características, ¿no? Yo lo reduzco, lo resumo en un acrónimo que se llama ICAI, ¿no? ICAI, ese entorno internacional ICAI, que podemos decir, se caracteriza en primer lugar por la incertidumbre. Yo no creo que sea fácil, no sé si hay alguien que se atreviera a decir qué va a pasar en los próximos meses o en los próximos años, pero realmente creo que nunca en la historia reciente ha habido tanta incertidumbre como hoy, ¿no? Hay algunas tendencias que podemos dar como relativamente ciertas o probables, pero en general vivimos en un entorno de una enorme volatilidad, ¿no? Y de una enorme incertidumbre que lógicamente eso pues, nos genera primero cierta dificultad a la hora de gestionar y cierta tensión a la hora de convivir con ese entorno internacional. El segundo es la complejidad. La complejidad.
Las reglas de juego que se definieron después de la Segunda Guerra Mundial, orden internacional liberal, están siendo hoy cuestionadas, erosionadas. Hay un intento de revisar ese orden internacional, evidentemente por algunas potencias, ¿no?, de ese bloque de países que llamamos emergentes y bueno, pues no sabemos un poquito hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, de ahí esa complejidad para entender un poco el escenario internacional. En tercer lugar es la aceleración. Esto ha ido siempre rápido, pero hoy va más rápido que nunca. O sea, que esa aceleración del cambio es algo que también nos inquieta, ¿no? Y en último lugar, yo diría que es la interdependencia. La interdependencia. Siempre nos ha preocupado, como decíamos, lo que pasaba afuera, porque sabíamos que tenía a medio o largo plazo algún impacto en lo que hacíamos a nivel doméstico, pero hoy lo que tenemos claro es que cualquier cosa que ocurra en cualquier lugar del mundo tiene un efecto inmediato en las antípodas del lugar donde ha ocurrido. Es decir, que en todos y cada uno de los rincones del mundo, pues los factores y la realidad internacional nos afecta, digamos, en nuestra dinámica de gestión, ¿no? Pues desde ahí, como digo, ese acrónimo para tratar un poquito de retener esas 4 características de incertidumbre, complejidad, aceleración del cambio y la interdependencia. Yo diría, por resumirlo, se oye mucho que vivimos un cambio de era. Esto es como un mantra, y yo diría que podemos invertir la frase. Y no es que estemos viviendo un cambio de era, es que estamos viviendo una era de cambio. Y esto es lo que yo creo que realmente nos genera cierta, cierta incomodidad, ¿no? Es lo que nos realmente a veces nos genera pues estas dudas, ¿no? O estas dificultades a la hora de tomar decisiones, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque estamos viviendo un mundo en transición, estamos viviendo un momento un momento de cambio donde dejamos atrás un mundo que evidentemente conocemos y que básicamente se explica por ese orden internacional liberal que se definió después de la Segunda Guerra Mundial o a lo largo de la segunda mitad del siglo pasado, y entramos en un nuevo contexto geopolítico, vamos a llamarlo así, que no está del todo definido, ¿vale? Por lo tanto, sabemos de dónde venimos, pero de momento no sabemos bien a dónde vamos, ¿no? Y sí hay, como digo, algunas certezas, ¿no? Y esto también nos tranquiliza, ¿no? Y estas 2 certezas yo creo que nos meten un poquito de lleno en el contenido, por decirlo así, de este seminario, que es cómo gestionar esos riesgos si queremos aprovechar alguna de las oportunidades que se nos presentan, ¿no? Y esos 2 factores relevantes que son ciertos, o yo diría que al menos sí ya tienen unas dosis de certeza bastante importantes, es primero que ya estamos viendo que el desafío más importante de este siglo, o al menos de la primera mitad de este siglo XXI, va a ser la rivalidad geopolítica que tiene carácter sistémico, ¿no?, entre una potencia hegemónica como es Estados Unidos y que tiene pilares solidísimos. O sea, que no esperemos que Estados Unidos sea desplazado de ese lugar hegemónico con facilidad. Más bien al contrario, ¿no? Pero sí que es verdad que vamos a tener, o van a tener que gestionar, ¿no?, esa convivencia con una potencia ascendente, con una potencia ascendente que tiene un carácter ya de rival sistémico, que es evidentemente China, ¿no? Yo digo que es el gran desafío de esta primera mitad del siglo XXI porque depende de cómo gestionemos un poquito esa convivencia, el mundo tendrá una naturaleza o tendrá otra. Esta semana ha habido un encuentro en California del presidente Xi Jinping con el presidente Biden. Las noticias, porque no hemos estado ahí, ¿no?, salvo a través de los medios, es que el clima ha sido, bueno, relativamente positivo, en el sentido de que
bueno, al menos son conscientes de que hay que buscar espacios de colaboración, espacios, ¿no?, que eviten que se incremente, digamos, la tensión entre estas dos potencias a nivel geopolítico, ¿no? Por hacer una visión muy rápida de esa rivalidad o de esa relación a lo largo de los últimos 30 años, desde la década de los 80 del siglo pasado, que inicia todo su programa de reformas China, ¿no?, bajo el liderazgo de Deng Xiaoping, se viven como, yo diría, 25 años del 80 al año 2005 de colaboración y de cooperación. Es el momento donde las grandes compañías americanas aprovechan, como decíamos antes, esa globalización que trata de exprimir un valor que era la eficiencia a través de procesos de inversión y de implantación directa en mercados básicamente del sudeste asiático, especialmente China, para producir de una manera más eficiente, ¿no? Una época de colaboración, porque China también aprende de Occidente, recupera algo que perdió hace 300 años, que es el liderazgo tecnológico, y empieza a adquirir conocimiento, cosa que también tiene desde la perspectiva de Occidente sus pequeñas trampas, ¿no? Ya sabemos que hay muchas discusiones sobre los temas de propiedad industrial y de propiedad intelectual. En definitiva, esos 25 años han sido de colaboración, ¿no? En el año 2010 ya la administración Obama, y mantiene esa tendencia la administración Trump, y la mantiene también la administración Biden, Estados Unidos se da cuenta de que China se puede convertir no en una amenaza, pero sí en un rival de carácter, como decíamos, sistémico a nivel global, ¿no? Y se inaugura una etapa de contención. Pasamos de esa colaboración, cooperación a una aproximación que es un poco la política actual de Estados Unidos, hacer todo lo posible para poner palos en las ruedas en ese ascenso de China. Hoy básicamente está centrado en el tema de las tecnologías, ¿no?, sensibles desde el punto de vista, sobre todo porque puedan tener uso militar, ¿no? De ahí la ley esta que han sacado de la ley de los chips, la Chips Act, ¿no?, y la IRA, que es la Inflation Reduction Act, en fin, distintas medidas, ¿no?, en las que Occidente, liderado por Estados Unidos, intenta hacer todo lo posible por contener el ascenso de China, ¿no? No solo a nivel global, especialmente también en el área del sudeste asiático o del Pacífico. Y esperemos que no pasemos a un siguiente nivel, que sería un nivel de confrontación. Estamos en una etapa de contención, pero ahí es donde jugaríamos un escenario tremendamente volátil y tremendamente complejo y de riesgo. Yo creo que si se pasara, como decíamos, a esa aproximación un poco ya más de confrontación que de contención. Bueno, ahí saben que está el elemento, digamos, de riesgo potencial más importante en la relación, aparte del Pacífico, ¿no? Básicamente el tema de Taiwán, en fin, y una serie de implicaciones desde el punto de vista militar en esta relación entre China y Estados Unidos. Bueno, dicho esto, ese es uno de las certezas. Nosotros estamos viviendo en un mundo donde la rivalidad sistémica USA-China está marcando la agenda internacional, y probablemente muchos de los conflictos regionales que veamos, si uno los analiza más en el contexto global en el que nos movemos, sean fruto de esa rivalidad. Y el segundo elemento cierto también de este entorno internacional complicado es el desplazamiento del centro de gravedad del mundo. Es muy fácil resumir esto en 3 saltos geográficos. Si uno se va prácticamente al inicio de nuestra era cristiana, ¿no? 2000 años hacia atrás, el mundo giraba en torno al Mediterráneo. El mundo giraba en torno al Mediterráneo. A partir del siglo XV, el mundo gira en torno al Atlántico. Y hoy ya, desde el año 2010, de hecho la administración Obama, aparte de esa era de la contención respecto a China, inauguró una política que se llamaba Pivote Asia,
pivote Asia, que ha ido pendulando porque los acontecimientos internacionales obligan también a prestar atención a zonas de las que tú potencialmente quieres dejar de atender de manera prioritaria. Véase, por ejemplo, el eje euroatlántico, ¿no? Estados Unidos a lo largo de la era Trump, pues parecía, ¿no? Tratar de que los europeos asumieran una mayor responsabilidad. Los europeos lo están haciendo o están intentando hacerlo, pero claramente el centro de gravedad del mundo ya ha pasado al Indo-Pacífico, ¿vale? Con lo cual es curioso, como decía, en 3 saltos geográficos podemos explicar de una manera muy sucinta la historia de estos 2000 años, ¿no? Hemos pasado del Mediterráneo al Atlántico y del Atlántico al Pacífico. Yo diría que dentro de este entorno ICAI, complejo de entender, convulso, incierto, interdependiente, todo lo que queramos decir, hay muchas otras cosas de las que podríamos hablar, pero no tenemos tan poco tiempo, ni a lo mejor tiene sentido en un seminario de esta naturaleza, pero yo creo que sí hay 2 certezas. Esas 2 certezas, otras muchas más, pero esas 2 son bien contundentes, ¿vale? O sea, el desafío geopolítico más relevante del siglo XXI, de estos primeros 25 años y de los próximos 25 con toda seguridad, va a ser esa rivalidad sistémica entre Estados Unidos y China. No olvidemos que, aparte de rivales, son competidores, lo somos a nivel comercial, a nivel inversión, a nivel económico, a nivel tecnológico, a nivel de seguridad. O sea que esa competición también está ahí. Pero también hay aspectos donde Occidente tiene que encontrar, como decíamos, espacios de colaboración con China, porque además de rivales y competidores, no dejamos de ser socios en determinados temas de la agenda internacional que no se pueden resolver si no se cuenta hoy con la implicación de China, ¿no? El segundo elemento es, como decíamos, el desplazamiento del centro de gravedad del mundo al Indo-Pacífico. Y esto ha traído, que me añadiría un tercero, que es la aparición de todo un conjunto de países. Antes los llamábamos emergentes, ahora se está popularizando la expresión del sur global, el sur global de países muy relevantes en el mundo económico internacional, o sea, los BRICS, ¿no? Si quitamos a China, estamos hablando de India, sobre todo, de Brasil, de Sudáfrica, de otros países de ese perfil que nombrábamos antes, que tienen una población muy importante, como pueda ser Indonesia, el sudeste asiático en su conjunto, Oriente Próximo, donde hay algunas potencias regionales, México, Turquía, en fin, una serie de países a nivel mundial que hoy día tienen en la agenda internacional una posición un poquito ambivalente. Digamos que no se alinean ni con uno ni con otro, sino que quieren tener una posición asimétrica en función de sus propios intereses, ¿no? Y hoy día son también pues objeto de disputa en esta competición geopolítica que hay entre Occidente y el resto, ¿vale? Bueno, pues claro, uno oye esto, ¿no? Y no digo ya si lo lee y lo trabaja a fondo, porque esto ha sido como ir muy de puntillas, ¿no? Pero uno lee esto a fondo y lo analiza y casi que lo que le pide el cuerpo es no salir de casa, ¿no? Lo que le pide el cuerpo es decir, bueno, aquí hay tremendos riesgos, hay tremendas incertidumbres, tremendas interrogantes y la verdad que hacer negocio por ahí pues pinta que esto tiene un nivel de riesgo como inasumible, ¿no? Bueno, nosotros lo vemos de una manera diferente, ¿no? ¿En qué sentido? Es decir, es un entorno difícil, complejo, pero sigue habiendo oportunidades y oportunidades que hay que explorar, y que hay que explorar. Y ahí es donde entramos nosotros, modestamente. ¿Vale? Modestamente. O sea, nosotros somos la ECA del Estado español, Export Credit Agency del Estado español. Por cuenta del Estado hacemos una labor de apoyo a la internacionalización de la empresa española, no solo las grandes. Piensa la gente que aquí solo entran los Técnicas Reunidas, las Acciona, las Iberdrola. No, 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 no. Aquí hay muchas empresas pequeñas, medianas que están utilizando figuras ligadas a la financiación internacional, pero que los bancos siempre dan, siempre que haya una cobertura y unas garantías por parte de FESTE. Quizá las más conocidas pues son
esas herramientas de crédito comprador y crédito suministrador, ¿no? Aparte de una serie también de herramientas orientadas a la emisión de avales a nivel internacional. Igualmente, los bancos, a la hora de la emisión de esas garantías, cuentan con las garantías de CESTE, y de no contar con esas garantías, pues la propensión a darlas sería muchísimo menor, como la propensión a dar esos créditos tanto de naturaleza crédito comprador o crédito suministrador. Bueno, pues ahí es donde, como decía, entraba CESTE, la gestión de esas oportunidades, ¿vale? ¿Oportunidades de qué tipo? Para entendernos. Yo diría que hay una doble naturaleza. Bueno, hay oportunidades de crecimiento que están siempre ligadas a los mercados, ¿vale? Yo creo que, en fin, cualquiera, hoy, me da igual el tamaño, y eso que se dice que a nivel internacional el tamaño sí que importa, y que si se tiene una estructura relativamente pequeña y tal, bueno, pues ahí hay una serie de limitaciones desde el punto de vista de recursos que condicionan el impulso, ¿no?, de ese proceso de internacionalización. Yo personalmente no comparto eso tanto. Ahí tenemos el ejemplo de las tecnológicas, ¿no?, de esa nueva economía digital, donde las empresas cada vez son más escalables de una manera más también acelerada. Pero en general, mi modesta opinión es que la mayoría de las empresas, si no todas, lo que quieren es crecer y crecer, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque es la única manera, lógicamente, de ganar músculo, ganar tamaño y eventualmente también de incrementar un poco la rentabilidad. Ya sabemos que el crecimiento tiene que venir acompañado, lógicamente, de unos de EBITDAs positivos, ¿no? Bueno, pues ese crecimiento, ¿dónde se encuentra? En los mercados, ¿no? Se han hecho referencia aquí a algunas zonas, ¿no? Yo creo que el sudeste asiático claramente es una zona que a medio plazo vamos a tener que estar. Es una zona geográficamente distante, culturalmente también, y probablemente compleja de gestionar, pero no nos va a quedar más remedio que mirar oportunidades en ese tipo de mercados. Se ha hablado de África. África es de los pocos continentes donde va a haber en los próximos 30 años un enorme dividendo demográfico. Enorme dividendo demográfico de una población además joven. Además joven. Ya se están viendo también cambios muy acelerados fruto de la utilización de todas las herramientas que entran dentro un poco del mundo Internet, ¿no?, o del mundo digital, ¿no? Bueno, yo creo que África es otro país que, dentro de las complejidades en su gobernanza, seguridad jurídica, clima de negocios, inestabilidad, pero bueno, hay que ir también de alguna manera analizando, mirando, con cierta perspectiva. No se trata ni de hacerlo de forma inmediata ni de tomar decisiones de riesgo una vez que uno se aproxima al país, pero sí de alguna manera tratar de conocer los mercados, cómo pueden evolucionar, cómo podemos competir, si realmente identificamos una oportunidad allí, y tratar de dedicar algunos recursos, tiempo y alguna gasolina a mirar esas oportunidades en el continente africano. Y bueno, Latinoamérica, que yo diría como la eterna asignatura pendiente, ¿no? Latinoamérica, pues, bueno, pues está también en un momento muy complicado de entender, pero es cierto que las economías de los países latinoamericanos, nosotros estamos en 5 países latinoamericanos implantados desde hace tiempo, las cosas van bien. Yo creo que cada vez se disocia más la economía de la política en estos países, ¿no? Pero es verdad que el entorno político está entrando en una enorme complejidad. Por lo tanto, un entorno complicado con algunas certezas, pero de ese entorno se derivan oportunidades. ¿Oportunidades de qué? De crecimiento, que hay que mirar, que hay que analizar y que yo creo que hay que intentar aprovechar. Hay oportunidades también, lo decíamos antes, desde el punto de vista de nuestras operaciones. A ver, cada vez hay más empresas que no solo exportan, sino que tienen actividades
de otras actividades de su cadena de valor ya internacionalizadas, empresas que están suministrándose fuera, empresas que están subcontratando fuera, empresas que eventualmente están externalizando algunos procesos fuera y empresas que toman decisiones de mayor riesgo como es invertir fuera. Bueno, pues este nuevo contexto internacional, como decíamos antes, nos está abriendo también la necesidad de analizar un poquito todos estos procesos. ¿Por qué? Pues porque empieza a preocuparnos ya no solo la eficiencia, como decíamos antes, sino los riesgos derivados de una mayor dependencia, ¿vale? Entonces empezamos a valorar la fiabilidad de esos proveedores o la fiabilidad de esos socios, la estabilidad de esos suministros, la estabilidad del entorno del país en el que estamos haciendo algunos negocios. Y eso, pues también, como digo, presenta algunas oportunidades. Resumiendo, oportunidades de crecimiento y oportunidades digamos, de mejorar la estructura, la organización de nuestras operaciones a nivel internacional. Pero como nada viene solo, pues una oportunidad, yo digo que, bueno, esto es una opinión muy personal y muy ilustrativa, o tratando de ilustrar, una moneda tiene siempre dos caras. Bueno, pues la cara de esta moneda es la oportunidad y la cruz son los riesgos, son los riesgos. Entonces, esto es lo que hay que ponderar siempre. Cuando yo identifico una oportunidad, pues evidentemente tengo que asumir que hay algunos riesgos, ¿no? De hecho, cuando el riesgo se dispara, pues le exigimos más, ¿no?, a esa oportunidad potencial sobre la que queremos un poco trabajar. Bueno, pues a ver, ahí es donde entra CESTE, ahí es donde entra CESTE, y yo entro simplemente en decirle cómo les podemos ayudar, que sería un poco pues la idea, ¿no?, de esta pequeña presentación, ¿no? Nosotros le ayudamos a gestionar este binomio. Mi objetivo hoy, y en esta segunda parte de la presentación más, se lo resumo. Ustedes probablemente conocen Geste, no sé cuántos y con qué grado de profundidad, pero los que nos conocen, seguro que nos conocen como compañía de seguros de crédito, como compañía de seguros de crédito. Y mi reto, si lo puedo decir así hoy, es tratar de convencerles de que Geste es mucho más que un seguro de crédito. O sea, CESTE va mucho más allá del seguro de crédito, no porque seamos mejores que los demás, porque esto probablemente lo hace, ¿no? Y si probablemente lo hace toda la industria de la gestión de riesgos, pero nuestro propósito, como digo, es ser mucho más que un seguro de crédito. ¿En qué sentido? Bueno, pues ayudarles a gestionar este binomio, ¿no?, de las oportunidades y de los riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a ver, nosotros lo que hacemos, nuestra misión y nuestro objetivo cuando vamos a ver un cliente, aparte de lo que declara la compañía, es convencerle de que nosotros lo que tratamos es de ofrecerle soluciones que le pueden ayudar a impulsar su crecimiento a nivel internacional. Nosotros estamos para ayudar a crecer a nuestros clientes y hacerlo de una manera rentable, ¿vale? Hay dos maneras de crecer, salvo que se invente una tercera. Yo las únicas que he encontrado es que tú puedes crecer vendiéndole más a tus clientes actuales, es decir, exprimiendo el limón de tus clientes actuales, ¿no? Pues por resumirlo, si tengo 100 clientes hoy en mi balance, en mi cartera, ¿no?, y le vendo 10 millones de euros, ¿no?, a esos 100 clientes, pues intentar venderle más a esos 100 clientes, ¿no? Y hay una segunda manera de crecer que es venderle a nuevos clientes, es decir, mantener, evidentemente, la relación comercial con mis clientes actuales, pero intentar identificar nuevos clientes que pueden venir por dos vías: porque diversifico mi actividad o porque diversifico geográficamente mi actividad. Es decir, por nuevas actividades, diversificación o nuevos mercados, ¿vale? Bueno, pues ahí estamos hablando de que ¿cómo le ayudamos en la primera? En la primera versión, venderle más a sus clientes actuales, pues precisamente analizando
la solvencia de esos clientes, analizando el perfil de riesgo de esos clientes, analizando con datos, con datos. Nosotros, ahora que está tan de moda la inteligencia artificial, modestamente, resulta que venimos muchos años a nuestra escala y a lo mejor de una manera un poco más rudimentaria, pero haciendo inteligencia artificial, porque manejamos millones de datos sobre las ventas que nos declaran nuestros clientes y el comportamiento de pago de los clientes de nuestros clientes. Bueno, pues esa información tratada con tecnología y con procesos nos permiten construir modelos de scoring, modelos de gestión de riesgos que nos permiten, como decía, analizar objetivamente el comportamiento de pago, la probabilidad de impago y la solvencia de los clientes de nuestros clientes, ¿no? Y esto lo que nos permite en definitiva es establecer límites de crédito, recomendaciones, ¿no?, de cuánto le puede o le podría o le debería usted vender a esos clientes. Bueno, esa es la primera vía, es decir, si yo quiero ayudarle a vender más a sus clientes actuales, pues miren, mi obligación es estirar al máximo lo posible el límite, con carácter prudencial, evidentemente, el límite de riesgo al que usted le puede vender a esos clientes bajo las coberturas y las protecciones, digamos, de la herramienta del seguro de crédito. Y esto créanme que lo hacemos porque decía Mercedes que ahí detrás de la pantalla hay empresas del sector agroindustrial o del sector de consumo o del sector tecnológico. Bueno, pues sea lo que sea, lo que vendan, ustedes quieren vender más. Vale, pues para que les quede muy claro, lo voy a decir de una manera muy directa, nosotros lo que vendemos es riesgo. Y cuanto más riesgo vendemos, más venden ustedes. Y cuanto más venden ustedes, más primas generamos nosotros, más ingresos generamos. O sea que nosotros somos los primeros en intentar exprimir ese limón y en ayudarles a venderles más a sus clientes actuales, ¿vale? ¿Cómo? Insisto, pues analizando la solvencia, el comportamiento de pago del cliente y tratando de maximizar los niveles de concesión de riesgo para que usted pueda impulsar las ventas a su cartera de clientes actuales. Y ya si hablamos de nuevos clientes en nuevos mercados, pues entra una variable que realmente es la complejidad. La complejidad. A veces disponer de una información actual, objetiva, económico, financiera, de comportamiento de clientes en España no es fácil, pero si decimos en el resto de países de la Unión Europea, bueno, siendo factible, pero ya es algo más complejo, pero si nos movemos en terceros países, pues ya el nivel de dificultad se incrementa. Entonces, nosotros suscribimos riesgos, perdonen que use algunas expresiones de nuestra jerga, ¿no? Pero suscribir riesgos no es más que decirle a nuestros clientes que le puede vender a Pepito en Bulgaria o a Pepito en Uzbekistán, o no le puede vender y que cuánto le puede vender, ¿vale? Pues suscribimos riesgo a nivel global, ¿vale? Y lo hacemos un poco de la misma manera que estábamos comentando antes, analizando ese perfil de solvencia y de comportamiento de pago de los clientes, ¿vale? Por lo tanto, ¿de qué manera les podemos ayudar? Pues la primera es precisamente dándoles una información sólida de sus clientes actuales o de sus clientes potenciales que les puede acompañar en ese proceso de crecimiento, porque les puede ayudar a tomar este tipo de decisiones que parecen muy complejas, pero que en el fondo son muy sencillas, y es entrar por la puerta del director financiero y decirle, ¿le podemos vender? ¿Sí o no? ¿Cuánto le podemos vender? ¿Tanto o cuánto? Y esta decisión aparentemente sencilla a veces tiene una dosis de complejidad por la información que se maneja, que nosotros sugerimos como alternativa, no digo que se haga, pero como alternativa que se externalice y se ponga en manos de una compañía con un cierto expertise, como es el caso de CESTE en ese tema. CESTE o cualquier otra, Yo vengo a hablar más de la gestión de riesgos que de CESTE. Yo no quiero personalizar ni centrar un poco el discurso en el tema de CESTE, ¿vale? La segunda cosa, aparte de la información,
es precisamente derivado de esto, es la prospección, ¿no? Si yo tengo clientes en mi cartera de un determinado perfil, ayúdeme usted a encontrar clientes de ese mismo perfil en otros mercados o incluso en el mercado doméstico, ¿no? Por lo tanto, también ahí le podemos ayudar en este objetivo de impulsar, digamos, su crecimiento. El segundo elemento en el que le podemos ayudar, que es precisamente por lo que ustedes nos conocen, y por eso yo decía que somos mucho más que una aseguradora de crédito, es el tema de las coberturas, ¿vale? Aquí sí que voy a hablar de CESTE porque hay un hecho diferencial que explica todo lo demás que yo estoy diciendo. Y es que nosotros ofrecemos una cobertura muy, yo creo, muy atractiva. Es el 95% del importe de la venta, ¿no?, que usted hace con un determinado cliente. O sea, si, para resumir, si le vende 100.000 euros y hay un impago, nosotros le indemnizamos con 95.000 euros, ¿no? Con lo cual, su pérdida, salvo que el crédito se recupere, que entonces se le indemniza todo. Pero en el caso de que el crédito no se recuperara, su pérdida objetiva se limita al 5%, ¿no? Bueno, el resto de compañías ofrece menos. ¿Y por qué nosotros ofrecemos más? ¿Porque somos mejores? No. ¿Porque somos diferentes? Sí. ¿Y por qué somos diferentes? Pues porque usamos mecanismos de gestión de la información, del intercambio de información con nuestros clientes que son algo diferentes. Y podemos presumir, y lo de presumir lo pongo muy entre comillas, de verdad, en que tenemos más información y mejor información de los clientes, de nuestros clientes, que el resto de compañías, porque manejamos esa información de una manera más detallada de cómo lo hacen los demás. No tenemos tiempo, pero en cualquier caso esto se podría detallar, bueno, si hay preguntas o si alguien tiene interés en cualquier contacto bilateral que podamos tener posteriormente. El tercer elemento, hemos hablado de información / prospección, hemos hablado de seguro, de coberturas, que da mucho confort, vaya por delante, ¿eh? O sea, a ver, piensen en el seguro de hogar o en el seguro de daños. O sea, usted está tranquilo porque dice, bueno, si tengo una incidencia en la nave o en las instalaciones, pues coño, ahí está la compañía de seguros. Si ocurre algo en casa, no digamos el seguro de vida, ¿no? Es decir, o sea, que da mucho confort, evidentemente, tener a la hora de vender, como decíamos, o de hacer negocio con un criterio de prudencia, ¿no? Bueno, el tercer elemento es que crecer implica gestionar adecuadamente los recursos necesarios para crecer. Todo proceso de crecimiento consume recursos y tensiona la caja, tensiona la tesorería. No vamos a poner ejemplos, pero en nuestro entorno ha habido empresas que todos conocemos, de todos los sectores, no me estoy refiriendo a ninguno en particular, que han pasado situaciones delicadas desde el punto de vista financiero por un proceso de crecimiento mal gestionado, ¿vale? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es unir al seguro una herramienta de acceso a la financiación. No somos una entidad financiera, no financiamos, pero sí le damos confort y garantías a las entidades financieras para que descuenten o a un fondo que gestiona CESTE, que se alimenta ya en el MARF en España y que tiene suficientes recursos para financiar a través de un mecanismo de factoring sin recursos las facturas aseguradas por nuestros clientes, ¿no? Lo estamos haciendo de una manera regular con clientes de todo perfil, grandes, medianos. Nos encantaría incluso entrar en segmentos de clientes de un perfil más de pequeña empresa, por la agilidad sobre todo, porque esa financiación, una vez que la venta, perdón, ha sido declarada y que está soportada lógicamente por una factura, pues lo podemos garantizar el acceso a liquidez en un plazo de 24 48 horas, ¿no? Y por último, otro servicio que es el tema de recuperación de deuda, ¿vale? Bueno, la recuperación de deuda siempre es complicada.
los que conocen bien ese tema con cierta especialidad hablan de la agilidad, hay que ir rápido, ¿no? Detrás de esa posibilidad de recuperación. Es más difícil, ¿no? Conforme el tiempo se alarga y es más difícil conforme la distancia es mayor. No es lo mismo recuperar en España que en cualquier otro mercado. Pero bueno, también ahí tenemos un servicio de recuperación de deuda que ayuda a gestionar esos créditos o fallidos, ¿no? Digamos, o esas incidencias que han ocurrido a lo largo de la actividad comercial con un determinado cliente. En definitiva, yo creo que nosotros, por resumir, somos o pretendemos ser un socio estratégico, ¿no? Para gestionar de forma integral su cartera de riesgos comerciales y, como decía, tratamos un poco de ayudarles en la identificación y el aprovechamiento de esas oportunidades, especialmente en el entorno internacional. Estamos hablando de que el mercado español es muy interesante, muchos de nosotros tenemos una actividad ya consolidada y lo que empezamos a mirar es hacia afuera, o empezamos a mirar la posibilidad de impulsar nuestro negocio fuera, ¿no? Y vemos que ese reto, ese desafío, pues nos genera un poquito de inquietud. ¿Por qué? Bueno, pues porque esas oportunidades, como decíamos, tienen otra cara, ¿no? Una cara menos amable, que es la cara de los riesgos. En el fondo, nuestra filosofía es que una oportunidad desaparece si se materializan los riesgos, y así en su contrario, una oportunidad se duplica si los riesgos se minimizan. Y ahí es donde nosotros entramos, ¿no? Con un perfil de socio, digamos, de nuestros clientes y de una manera externalizada, y creo, la verdad, que con cierto rigor, pues intentamos analizar ese proceso de crecimiento, hacia qué tipo de clientes va dirigido, en qué mercados estamos poniendo el foco, y tratamos de maximizar el nivel de exposición de su compañía respecto a esos clientes, pero siempre con un criterio prudencial, ¿vale? Los que estén en esta sesión de seminario y utilicen o hayan utilizado alguna vez el seguro de crédito, y estrecho el mensaje, pero para que se entienda, muchas empresas cuando piden un límite de riesgo sobre un cliente al que le quieren vender o al que quieren incrementar su nivel de venta, lo que quieren es que se les dé. Y de alguna manera entienden que la política de riesgos más eficiente es la que da lo que uno pide. Y nosotros entendemos que la política más eficiente de riesgo no es dar necesariamente, es acertar. Es acertar en el comportamiento de pago de ese cliente, ¿no? Si el cliente es bueno, si el cliente tiene ese perfil de solvencia y un comportamiento de pago estable, vayamos a crecer con él, vayamos a impulsar un poco nuestro negocio con ese cliente. Si el cliente está en una situación, pues, cualitativamente más compleja, no digo que lo dejemos, porque a veces nuestra relación con los clientes exige que también estemos a las duras y a las maduras, pero sí que lo hagamos de una manera prudencial, y que si nos tiramos a la piscina, pues vayamos con un poquito de flotador, con unos manguitos por lo menos, si queremos decirlo en términos muy coloquiales, ¿no? Entonces, por resumir un poco, por eso decía que no tenía una presentación, es más un relato, ¿no? El entorno internacional es el que es, pero nosotros decimos que el entorno es un factor macro, ¿no? Mire usted, yo me levanto por la mañana con el precio del petróleo a $108 o a 83, ¿y qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada sobre eso, ni actúo sobre la oferta, ni actúo de una manera significativa sobre la demanda. Yo me levanto por la mañana pues con mi ley de presidente en Argentina. Si vendo en Argentina, pues tendré que pensar qué puede pasar en Argentina. No digo que las cosas vayan a ir mal, no estoy diciendo nada en ese sentido. Bueno, el entorno es el que es, ¿vale? Y el entorno que hemos descrito antes, que lo vamos a repetir, sí hay algunas
certezas que apuntan hacia dónde vamos, y lo que vamos es a un mundo completamente diferente al que hemos conocido. Eso es con toda seguridad, eso sí que es una certeza, la única que podemos decir que es así, y que estamos definiendo, y esa situación un poco es la que realmente nos incomoda, que sabemos de dónde salimos y todavía no sabemos bien hacia dónde vamos. Y ese entorno, a pesar, primero, que yo no lo puedo manejar, y segundo, que me genera ciertas dudas y ciertas preocupaciones, también presenta oportunidades. Oportunidades que hay que seguir buscando porque las empresas quieren seguir creciendo. Y nosotros lo que ayudamos o intentamos es estar ahí modestamente, de una manera un poquito habituallando, por decirlo en términos ciclistas, ¿no? A quien está subiendo la pendiente. Y es simplemente tratar de orientar ese proceso de crecimiento hacia perfiles de cliente que sean más estables, más rentables y por tanto más atractivos para su negocio, ¿vale? Bueno, yo eso es todo. Yo en fin, si hay preguntas estupendas y si no, pues ya que Mercedes nos diga cómo Muy proceder. bien. Muy bien, Álvaro, muchísimas gracias. La verdad es que es justo lo que esperábamos al menos nosotros, al poner en marcha esta iniciativa, es justo lo que esperábamos oír, lo que nos has estado contando, ¿no? Primero una panorámica general muy interesante y luego un poquito ya bajando al terreno de por qué hemos considerado oportuno que estuviera CESTE hoy aquí. Yo ahora mismo tengo la duda, que no sé si no me la han preguntado en el chat, ahora te comento nos están diciendo en el chat, pero CESTE sigue siendo compañía de capital público, ¿no, Álvaro? Perdona. Sigue siendo compañía de capital público, No, CESTE. bueno, a ver, nosotros, a ver, yo voy a, como esto se graba, pero no creo que se divulgue de una manera así, a ver, lo voy a decir de una manera coloquial. A ver, CESTE es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? O sea, CESTE tiene un 50,25 de capital público porque somos la ECA del Estado español. Vale. O sea, la Agencia de Crédito Oficial del Estado Español, cuenta del Estado, operación. A ver, yo no quería entrar aquí, la cuenta del Estado es muy importante. A ver, nosotros apoyamos, para dar un. A ver, CESTE, voy a ir a la pregunta: 50,25% público, 49,75% privado. CESTE es una de las compañías más solventes por varios motivos. Primero, por la calidad de los socios, ¿vale? No es el gobierno español el socio, es el Estado español. Vaya por delante. Segundo, en la parte privada están los dos bancos más importantes de este país, Banco de Santander, Banco Bilbao Vizcaya, pues el BBVA, y está también una reaseguradora mundial, que es la Munich Re. Así que los socios son de una enorme estabilidad. Segundo, la industria del seguro de crédito no es importante por lo que genera en términos de facturación, sino por las ventas que asegura. Para darles una referencia, que lo van a entender, en España hay 4 empresas de esta industria relevantes, hay alguna más, pero las más conocidas, como saben, son Crédito y Caución, Solunion, que es una joint venture de Allianz con Mapfre, Coface, que es la francesa, y CESTE, ¿no? Que es la compañía española de seguros de crédito a la exportación, aunque hacemos crédito doméstico, vaya que el nombre también puede confundir. Juntas aseguramos capitales o ventas por valor de 200.000 millones de euros. 200.000 millones de euros es el 15 o 16% del PIB español. No me sé exactamente ahora la cifra, pero es de ese orden, ¿vale? Y ahí un poco la importancia de las compañías de seguros de crédito. Nosotros tenemos una actividad por cuenta propia donde aseguramos ventas domésticas entre empresas españolas y ventas internacionales, ¿vale? De empresas españolas a empresas de cualquier lugar del mundo. Y tenemos una actividad por cuenta del Estado donde hacemos lo mismo, cubrir los riesgos comerciales, pero también derivados de riesgos de naturaleza política o de naturaleza extraordinaria, y lo hacemos en operaciones de medio largo plazo, operaciones que ya nos tienen un vencimiento a 180 días, que es lo normal, o 90 o 60, que es lo normal en el tráfico mercantil, sino que son operaciones, digamos, a medio largo plazo. La cuenta del Estado solo opera a nivel internacional, ¿vale? Y ahí, pues, es por lo que el Estado tiene un 50,25. Son dos negocios
absolutamente, vamos a decir, independientes en sus maneras de actuar, en sus estructuras. A ver, que compartimos mucha información, las relaciones son evidentemente muy transparentes y muy constructivas, pero eso es lo que explica que el Estado tenga un 50,25. Sí, sí, mi único ánimo, muchísimas gracias porque ha sido vamos, clarificador. Mi único ánimo en la pregunta era simplemente, precisamente porque quizás algunos de los que nos estaban oyendo tienen solamente el chip, como podría ser casi en mi caso, ¿no? De que estáis focalizados exclusivamente en el tema de aseguramiento, de exportaciones a nivel internacional, pero está claro que sois mucho más, que es lo que ha quedado aclarado en la mañana de hoy. ¿Hay algún comentario? Bueno, Sí, hay un comentario un poco aquí ¿no? De temas de suplantación de identidad, esto. ¿no? De la empresa importadora. Bueno, sí, a ver, es que cuando nosotros, cuando nosotros aprobamos una operación, o sea, un límite de riesgo, ¿no? Lo hacemos evidentemente con la información del deudor que se nos pide o del cliente que se nos pide clasificar, que se nos pide clasificar. Si detrás de ese cliente o de ese deudor, ¿no? Hay otra sociedad, habría que ir un poco al caso concreto, hay otra sociedad o en el desarrollo de la operación hay alguna sociedad interpuesta, pues lógicamente cuando se produce un impago nosotros recabamos una serie de documentación. Básicamente cuando hay un impago nosotros lo que pedimos es la trazabilidad de la operación a nivel documental para poder perseguir el crédito, porque para perseguir el crédito tiene que tener dos condiciones, que sea cierto y que sea exigible. Y para que sea exigible yo tengo que documentar un poco ese crédito. Y hay veces efectivamente que vemos que puede de manera muy excepcional en esa operación haber algún componente de cómo aquí se está planteando de suplantación de identidad. Sí, son situaciones delicadas, ¿no? Son situaciones delicadas, pero bueno, normalmente, a ver, se tratan un poco con el asegurado, se trata de ir hasta el fondo, ¿vale? Pero si al final llegamos a la conclusión de que es una operación atípica, vamos a decirlo así, por no ir a otro calificativo, pues es que eso queda fuera de las garantías, digamos, del seguro. Muy bien, yo no veo muchos más comentarios en el chat de momento. Alguna persona nos preguntaba si se podían pasar luego las grabaciones. La verdad es que luego desde el equipo técnico nuestro se pondrá en contacto con las empresas. No siempre, sobre todo aquí no ha habido tampoco una presentación que compartir. No siempre se ponen todas las grabaciones, lo tengo que consultar y les damos la respuesta lo A ver, antes. lo que yo he dicho de una manera, si queréis, incluso más ordenada, más ordenada, está en la web de CESTE. Yo no he entrado en el detalle de las soluciones, ¿no? Pero bueno, eso lo tenéis un poco en la web, vaya por delante. Y también, Mercedes, podéis perfectamente dar vamos, mis datos de contacto. O sea, yo abierto a compartir correo y móvil y cualquier duda, cualquier pregunta. Oye, encantado de ir a visitar a alguien si alguien quiere bueno, que comentemos un poco las posibilidades de hacer algo desde el punto de vista de ese servicio de gestión, de su cartera de riesgo, ¿no? O sea, que abierto un poco a ese tipo de iniciativas, ¿no? Pues muy bien, muchísimas gracias Álvaro. Son las 11:05 de la mañana. Ha sido nos dan las gracias también por el chat, las personas que han hecho las consultas. Bueno, pues el objetivo cumplido con creces. Yo creo que todos salimos hoy de aquí con más elementos a tener en cuenta para poder afrontar esas formas de crecimiento internacional que en cada caso nos estemos planteando. Agradezco muchísimo tu presencia hoy aquí con nosotros, Álvaro, y a todos Ujú. ustedes por estar ahí todo el tiempo hasta el final. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos, ¿vale? Hasta luego. Adiós, adiós.